Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Perfil Inmobiliario, un espacio en el que queremos, convocamos a un escribano, al escribano Mariano Guillot. Bienvenido, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos en este espacio aprovechar y brindarle información sobre el mundo inmobiliario y para ello lo hemos invitado a Mariano, que es un reconocido escribano de la zona, joven. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre lo que es el rol del escribano en el mundo inmobiliario. Bienvenido. Gracias. Bueno, hablando del escribano, que mucha gente en sí no se acerca por temores, el rol del escribano es dar fe, asesorar a las partes en sí, intervenir en todos los contratos, ya sea compra-venta, donaciones, bien de familia y otros, acercando a las partes y asesorándolas. A mí lo que me gustaría, Mariano, es aprovechar este espacio para que la gente te conozca, ¿sí? Y porque muchas personas son muy reticentes a por ahí ir y consultarle al escribano. Es como que lo ven con una autoridad y no se atreven. Sí, bien. El tema de lo que es el tema inmobiliario en sí, están las inmobiliarias en principio, que son las que unen a las partes, donde ayudan a que se encuentre el vendedor y el comprador, formulan en sí, organizan la operación y después está el escribano, que es el rol en sí, donde interviene para poder asesorar bien a las partes sobre el trabajo en sí para realizar, para poder inscribir el inmueble y las compras que realiza a nombre del futuro comprador. Generalmente la gente no va al escribano, no se acerca, bien, por temor, porque piensan en sí de alguna manera que quizás es algo costoso y la verdad que el escribano en sí está para asesorar, porque después en sí interviene en la operación y es donde así percibe el honorario correspondiente. Mariano, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tiene la gente? O sea, más allá de que por ahí es reticente, aquel que se acerca a una escribanía, ¿cuál es la consulta más frecuente? Generalmente la escribanía en sí, por lo menos acá en San Miguel en sí, hay mucho lo que es compra-venta en sí de inmuebles, donaciones, ya sea de padres a hijos, y después lo que es certificaciones de firma y autenticación de fotocopias. Eso es lo que más se acerca a la gente, sí, para hacer en la escribanía. Bueno, como las preguntas que nosotros tenemos acá en el programa, no las hace la producción, sino que hemos hecho una sesión, o sea, lo que hicimos es consultarlo con la gente, ¿sí? Sí. Y una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué nos puedes contar de la ley de inembargabilidad? ¿Sí? Bien, es una ley bastante nueva, en sí, donde de alguna manera protege la vivienda, parecida al bien de familia, protegiendo la vivienda, en donde toda persona que compra un inmueble quedando con algún crédito en sí, protege la vivienda, al cual no puede ser rematada en caso de deudas, si sería su única vivienda. Ahí estaba la pregunta, porque mucha gente nos ha llamado a la producción y nos ha dicho, ¿qué pasa cuando es una vivienda única? O sea, bien, sería bueno eso de hacerle la pregunta al escribano. El tema en sí de la inembargabilidad funciona únicamente con su vivienda única. Si ya hay más viviendas en sí, no cumple la función de ser la vivienda, por lo tanto, no pero puede hay estar mucha protegida. Gente que por ahí la tiene afectada como bien de familia, que tampoco sabe qué es estar afectado como bien de familia. O sea, ¿nos podés explicar un poquito la diferencia y qué es estar afectado como bien de familia? Bien, el bien de familia en sí es una protección que protege el núcleo familiar de cualquier posible ejecución en sí o remate de la propiedad que protege la familia. Toda esa protección del bien de familia siempre cumple efecto en sí desde la inscripción en el registro de la propiedad de deudas posteriores a esa inscripción y no por deudas anteriores. Tenemos una consulta. Bien. Y esto, señora, estaría bueno que tome nota. Supongamos que yo tengo la propiedad como bien de familia, ¿sí? Bien. Perfecto. Luego voy y contraigo una deuda, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esa deuda y qué pasa con mi propiedad? Perfecto. Si vos contraes una deuda posterior al bien de familia, como bien dijiste, en sí, esa deuda no puede después en sí constituir un embargo para ejecutar y cobrarse esa deuda con respecto a ese inmueble que protegiste como bien de familia. Por lo tanto, muchas veces, en base a lo que estás diciendo vos, generalmente no se tiene, cuando las propiedades están afectadas a bien de familia, muchos garantes de locaciones no las reciben como garantía por esto mismo que estás diciendo. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a ese beneficio? Porque imagino que no todo el mundo puede acceder a tener un bien de familia. No, bien, en principio podría armar el bien de familia toda persona en sí
que cumpla los requisitos establecidos en el artículo justo de la ley de qué es el concepto de familia, que sería el propietario del inmueble, su cónyuge, ascendientes serían los hijos, teniendo ascendientes, descendientes que serían los padres, y en sí, o cualquier persona colateral hasta el tercer grado. Ahora, si supongamos... Tienen que estar casados. Ah, Solteros no podrían. no se puede. No. Pero supongamos que quieren desafectarlo al bien y volver a afectarlo. ¿Es muy costoso ese, No, la verdad, ese trámite o es engorroso? ¿Es posible? No. En sí, de alguna manera, el trámite de bien de familia es gratuito. El registro de propiedad lo hace gratuito. El tema que mucha gente en sí, por no ir al registro de propiedad, generalmente contrata o profesionales o gestores, y en caso de contratar profesionales, sí cobran en sí un honorario, pero tampoco es muy costoso. Bien. Es un buen beneficio. Bueno, Mariano, cambiando un poquito de tema, Bien. otra de las consultas que hemos tenido es ¿cómo ves el mercado vos inmobiliario comparándolo tal vez con años anteriores? Bien, a ver... Por ahí nos sí. metemos en un tema complicado, pero bueno... No, pero bien. Es una cuestión, o sea, es Yo una veo pregunta... en sí, en el mercado inmobiliario de San Miguel, veo que se sigue construyendo, veo que siguen haciendo inversiones, que se están haciendo nuevas torres bastantes, que la gente apuesta y sigue comprando. El tema es que hay otros momentos difíciles con respecto al tema de dólares, pesos, entonces la gente en sí está dudosa con eso y son años difíciles en comparación a anteriores. No hay grandes ventas en sí con respecto a años anteriores. O sea que lo has marcado, Sí, notado sí, eso. se ha notado. ¿Sí? Este año se ha notado. Bueno, Mariano, vamos a ir a un pequeño espacio publicitario, así que volvemos en un ratito. We gon' do this. Buenas noches, seguimos con más perfil inmobiliario. Mariano, Sí. bueno, vamos a cambiar rotundamente el tema, Bien. ¿sí? Tenemos contratos de alquileres, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el rol del garante en el contrato de alquiler? Bien, el rol del garante en el contrato de alquiler es el fiador en caso de incumplimiento por parte del que alquiló el inquilino en sí, él cumple, ya sea con una garantía o con todos sus bienes, al pago del que no realizó el inquilino. Por lo Ya. tanto, es una figura bastante importante dentro de los contratos. Y bueno, te vamos a hacer una pregunta, ¿cuáles son los riesgos? Bien, yo diría de los riesgos en sí, generalmente el que sale de garante es porque conoce al inquilino o bien, sí, lo conoce y apuesta a que va a pagar y va a cumplir con el contrato. ¿Puede Ahora salir, bien, ¿puede salir como garante un familiar? sí, tranquilamente. O puede sí. ser, sí, Sí, tranquilamente, sí. perfecto. No hay inconveniente con eso. Bueno, ¿aconsejás que las firmas en los contratos certificarlas con un notario? Sí, es bueno. Discúlpame, eso podemos explicar un poquito. ¿Qué es certificar la firma con un notario? Y ¿Cómo es cómo se instrumenta? Sí, todo escribano en sí, en cualquier escribanía, en todas las escribanías tienen un libro de requerimiento de firmas, en donde de alguna manera lo que hace la certificación de firma, todo contrato vale por su sola firma puesta en presencia de dos personas.
Lo que hace el escribano en esos contratos donde se certifica la firma es toma conocimiento de que la persona en sí es esa persona que está firmando el contrato, por lo tanto evita en el futuro discusiones sobre firmas si han sido puestas o insertas dentro del contrato, por lo tanto es una seguridad para las partes. Es como que ustedes dan fe. Damos fe. Dan fe que esa persona salió como garante y ahí queda todo establecido. Exactamente. ¿Y vos qué pensás con respecto a los aumentos semestrales que se están produciendo ahora? Viste que generalmente antes se hacían aumentos anuales y hoy estamos hablando de que se hacen aumentos semestrales. Bien, eso sí, va al tema de generalmente los semestrales en sí se manejan más en lo que es el comercio y todavía en sí en lo que es vivienda, alquileres de vivienda, generalmente se maneja lo que es el incremento anual y eso va en base un poco a la consideración que tiene cada uno de la inflación y para no seguir perdiendo porque son contratos, ya sea la vivienda de 2 años como mínimo y los contratos de locación como 3 años como mínimo, por lo tanto se circulan hoy. Eso es, porque hay gente que lo preguntan mucho. Bien. ¿Cómo me haces un contrato? ¿Es por 2 años, por 3 años? Sí, eso es legal. O sea, la realidad, la legalidad que sería 2 años en vivienda y 3 en Así sería, comercial. y de ahí para arriba hasta 10 años. ¿Bien? Pero el mínimo en sí en viviendas es 2 años y en lo que es comercial sería 3 años. Y si yo voy, ¿sí? Establezco un contrato comercial de 10 años, supongamos, me imagino, claro, el máximo. Imagino que esto es en la parte comercial. Exactamente. ¿Sí? Y no ¿Cómo cerrás el contrato ese? Por eso está ese incremento y es la discusión en sí. Que generalmente se ponen de acuerdo entre las partes en sí para que ninguno de los dos salga perdiendo, ¿no? Pero en el caso de que yo quisiera rescindir el contrato, Se puede al rescindir. 5º año, Tranquilamente se puede rescindir. ¿Y cuáles son los riesgos? No, se rescinde el contrato en sí. Generalmente ahí, en todo contrato, hay un mes o 2 meses de depósito para de alguna manera afrontar las deudas que deja el inquilino en ese caso. Y por lo tanto se rescinde el contrato y la propiedad queda nuevamente libre para alquilar. Bueno, es más simple lo que uno imagina, Carlos, porque la gente es como que le tiene temor al tema del contrato y dice, bueno, no sé si lo puedo rescindir o qué es lo que sucede. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Mariano, ¿qué opinas sobre las posesiones conocidas como casa de tierra, la ley 24.374? Bien. Nos metemos en un tema complicado. No, es algo que de alguna manera se ve mucho acá en San Miguel y en toda la provincia de Buenos Aires se ve bastante. Es una ley provincial en sí. Porque son gente en sí que ha comprado de buena fe, pero nunca pudo llegar a hacer las escrituras correspondientes, no llegó a tener el título, por lo tanto tiene una posesión con un boleto en sí donde ya no existe persona o empresa alguna, generalmente son empresas, que les pueda otorgar en sí el título o la escritura. Mariano, por lo tanto, de alguna manera tiene que recurrir a la posesión. Ahora, aquella persona que tiene un boleto, ¿sí? ¿Cómo está resguardada? Porque mucha gente no tiene su título. ¿Cómo está resguardada la gente? No, bien. El boleto de compraventa en sí es la compra. Si yo tengo un boleto de compraventa en sí, tengo la compra, el inmueble es mío porque he cumplido con la otra contraprestación de entregar el dinero. Ahora bien, para ser propietario, en el buen sentido en sí, necesitas posesión y título. Por lo tanto, faltaría la escritura. O sea que es necesario hacer la escritura. Y lo que hace además la escritura en sí es después sacar créditos hipotecarios, vender en sí libremente. Aquella persona que no accedió a su título de propiedad, ¿qué le sugerirías vos? ¿Cuál sería la mejor manera que pueda acceder a su título de propiedad? Bueno, en sí, hoy el trámite es engorroso. No, por eso. Hoy si tiene en sí condiciones de poder acercarse a un escribano en sí para poder regularizar su situación y poder hacer la escritura, es ideal. Eso, porque en un corto plazo, después se darán los presupuestos correspondientes, saldrá con el título en sí en un plazo corto. Y en el otro caso queda lo que es la ley, esta la 24.374, que es excelente en el sentido de posesiones cuando no se puede lograr el título. ¿Esta ley es una ley nueva o ya era una ley vigente? No, ya tiene sus buenos años en sí, creo que no sé si corre del año 96. Esto te lo pregunto porque mucha gente te tiene miedo al tema de decir, bueno, no tengo mi título, tengo el boleto, no conoce bien qué es el boleto y bueno, al no conocer esta ley, no sabe tal vez que está amparado, ¿no? Sí, tal cual, porque en sí, de alguna manera, para tener una diferencia en sí grande, las escrituras se inscriben, o sea que sabemos a nombre de quién están, y los boletos en sí no se inscriben en ningún lado, por lo tanto, es ese mismo boleto que la gente tiene y por eso lo cuida para no perderlo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. No, la verdad, un placer que hayas participado en mi programa.
Y bueno, Gracias. señores televidentes, nos estamos viendo nuevamente el día martes 20:30. Espero que les haya gustado y que les haya sido interesante el programa. Así que nos estamos viendo nuevamente el martes. Muchas gracias y buenas noches.